Buenos días. ¿Cómo están? Me siento como un luchador libre después de esa entrada, ¿no? Y aquí en la ronda, pues, comenzamos bien, ¿no? ¿Qué tal? Yo me llamo Roland, soy el pastor de jóvenes y es tan bueno estar de vuelta aquí en casa. Con campamentos y vacaciones, yo he perdido 3 semanas seguidas aquí, así que es como llegar en casa después de un largo viaje. Hoy vamos a continuar la serie sobre el Evangelio de Marcos. Llevamos ya como 2 meses estudiando este libro que fue escrito por un testigo de lo que hacía Jesús en su vida. O sea, este libro es lo que se llama una fuente primaria. El que lo escribió vio todo lo que sucedió. Y pasa en una sección de la escritura que se llaman los evangelios, donde otros testigos también captaron lo que veían. Y como cada uno de estos testigos son únicos, sus testimonios también son únicos. Había cosas que se destacaban para cada uno de ellos. Y a veces se ve las mismas cosas en distintos libros. Y es la misma forma que nosotros podemos venir aquí a la iglesia, escuchar el mismo sermón y nos impacta de forma diversa. Así lo pasó con los autores de estos libros. Y cada uno tiene una perspectiva diferente y a veces un enfoque diferente también. En Marcos capítulo 1, el autor Marcos nos da una pista de su enfoque, de lo que él ve como algo central. Y lo vemos en el versículo 1, capítulo 15. El capítulo 1, versículo 15. Dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. El reino de Dios, esa es la enseñanza central de la vida de Jesús aquí en la tierra. El cumplimiento del tiempo se refiere a siglos de silencio entre el hombre y Dios. Antes el hombre tenía conversaciones con Dios, se oraba y se veía respuestas de Dios. Y luego siglos de silencio. Y se ha cumplido el tiempo cuando el pueblo de Dios, la gente que Él escogió, recibió su Mesías, el Salvador, mandado por Dios, anunciado por las profetas para librar la gente de Dios del orden establecido y de un reino opresivo. Lo único es que el pueblo de Dios hoy no sería la misma de siempre. El pueblo de Dios no iba a ser igual. Y el orden establecido no habla de un orden terrenal, sino espiritual que ha habido estado. Y los israelitos, el pueblo escogido, habían recibido la ley de Moisés. Y eso fue una larga lista de requisitos que hay que cumplir para estar en comunión con Dios, para poder vivir de manera digna de ser santo, opuesto aparte del resto del mundo. Y esta ley y el fallo de la gente de seguirla, de cumplirla, nos dejó muy claro que no se puede escapar la naturaleza pecaminosa que tenemos. O sea, todos pecamos y no se puede evitar eso. Y el fallo de vivir esa manera santa es lo que separaba la gente de Dios. Y Marcos viene, y Jesús viene, y Marcos ve que está hablando siempre de un nuevo reino, donde la gente se restaura la relación con Dios. Y Jesús al inicio dice que el tiempo se ha cumplido. Ese reino está cerca. Ese reino tiene implicaciones para ahora y para el aún no, lo que hay de venir. Y es diferente del mundo y la ley. A través de este libro vemos ejemplos de cómo Jesús sanaba a la gente, cómo hablaba, cómo
como respondía a los líderes de la religión y de las sinagogas, vemos cómo Jesús daba la bienvenida a la gente para formar una nueva familia compuesta de la gente que hacía la voluntad de Dios. Y vemos de las maravillas y los señales que demostraban que realmente no era solamente un hombre, era Dios. Y algunos creyeron y otros odiaron su mensaje y no creían. Hasta los discípulos, sin embargo, no entendían todo lo que decía Jesús, todo lo que él hacía. Veían que él obraba, escuchaban que él enseñaba constantemente, pero este hombre, este Mesías y este tipo de ministerio fue tan inesperado que a veces les costaba hasta a ellos entender y creer. Así que Jesús repetidamente enseñaba sobre este reino. Iba a ser diferente. Y hoy vamos a llevar con nosotros, espero, unos aprendizajes sobre cómo es este reino. Hemos estado leyendo este libro del inicio hasta el fin, versículo por versículo. Hoy continuamos, vamos a estar en capítulo 10, comenzando con el versículo 13. Se los voy a leer, no les voy a pedir que se paren o que se pongan de pie porque vamos a leer en bloques. Así que vamos a comenzar con el versículo 13 y esto es la palabra infalible de Dios. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que les tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Hemos visto a lo largo de este estudio que la gente criticaba a Jesús por pasar tiempo con la gente equivocada, la gente inesperada, los niños, recaudadores de impuestos, los que el mundo decía pecador. Y algunos, incluso aquí los discípulos, pensaban que debería estar pasando más tiempo con la gente importante, igual para mejorar su posición o su influencia. Pero Jesús no sentía que tenía que mejorar nada, que probar nada. Era Dios, sabía lo que hacía, ¿no? Pasaba pasaba el tiempo con la gente que quería pasar con ellos. ¿Y por qué diría él entonces que el que no reciba el reino de Dios como un niño entrará en él? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los adolescentes? Yo en 7 años de ministerio he aprendido que los niños y los jóvenes se les da muy bien recibir el mensaje de Dios y su amor. Con ellos no se trata siempre de preguntas, algunas habrá, ¿no? Pero no se trata de comprensión intelectual total, no se trata de teología perfecta, se trata de seguridad. Si tú estableces para un niño seguridad, tanto física como espiritual, como emocional, como mental, si estableces un lugar seguro, comenzarán a poner su confianza en ti. Y cada martes aquí, yo lo veo aquí en el Ministerio de Jóvenes, tenemos una reunión aquí para los de sexto para arriba, cada martes. Y igual piensas que soy yo, que les predico, les hago un impacto, pero no soy yo. Es un equipo de voluntarios, de 6 personas que están aquí sentados, que dedican su tiempo, hacen un sacrificio y ellos se comprometen a establecer seguridad, a hacer que estos niños se sientan paz, se sientan vistos, amados, conocidos. Y esto es ser Cristo para ellos, ¿verdad? Y es lo que hacen este equipo. Y
gracias a ese esfuerzo, estos niños aprenden sobre Jesús y no solamente aprenden, sino también tienen un encuentro con Él a través de ellos. Y aprenden mucho más de lo que se puede decir predicando, ¿verdad? Y tienen fe, ponen su confianza. Vemos niños que son cambiados por Jesús ahí. Los adultos, desafortunadamente, no somos iguales, ¿verdad? No somos iguales, somos críticos, somos escépticos. Muchos de nosotros somos hesitantes hasta que entendamos perfectamente las cosas. Jesús dice que hay mucho que aprender sobre la manera que un niño se acerca a Jesús en fe. Ellos no entienden completamente, pero ninguno puede. Ellos ponen plenamente su confianza. No esperan hasta que haga sentido perfecto. Este año en Camp Rock, 25 niños de quinto para abajo hicieron esa decisión de venir a fe. Sí, se puede aplaudir eso. Y yo como ellos, por ejemplo, hice esa decisión a esa edad en un campamento. Así que si a ti te cuesta hacer un salto en tu fe, igual toma apuntes de un niño, porque ahí aprendes mucho. Le toman a Dios en su palabra, que Dios te ama, que Jesús es el camino hacia el Padre y el que cree en Él no perece, sino tiene, ¿qué? Vida eterna. Y otra cosa que dice Jesús sobre esto es: dejemos que los niños vengan hacia Él. Permitan que ellos encuentren a Jesús de manera que les haga sentido. Dales un lugar y cómo llegar a Él. A nivel práctico, igual esto quiere decir que puedes tomar un paso de fe en confiar en la iglesia, dejando a tu niño en su ministerio adecuado. Si son de quinto para abajo, ahí en ese edificio, de sexto para arriba, conmigo los martes. Sé que puede dar miedo, puede ser un paso de fe, hasta por una hora aquí los domingos. Y sé que es un sacrificio a veces de tu tiempo o de tu dinero. Pero cuando lo haces, estás practicando tú el fe como un niño, ¿no? La fe como un niño. Y si permites que ellos vienen y practicas la fe que ellos están practicando también, yo creo que te vas a asombrar de la forma que Dios crece tu fe a través de ello. Y bueno, Jesús continúa a enseñar en este pasaje. Versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor, así como, todo lo has hecho, ¿verdad? Y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Cualquier persona puede venir a la salvación en Jesús. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a decirle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, o sea, todo, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Este reino es diferente, ¿verdad? Ya nos estamos dando cuenta. Muchas veces se malinterpreta lo que dice la Biblia sobre el dinero. El dinero no es la raíz de toda clase de maldad, sino el amor del dinero. Y este joven rico, sin duda, amaba a su dinero. Cuando viene a Jesús le dice, buen maestro. La respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. No ha dicho que no es bueno, no ha dicho que no es Dios, pero hace este punto al inicio de su conversación. Esta semana, de hecho, en la reunión de jóvenes, aprendimos sobre la bondad. Es un fruto del Espíritu. Proviene de Dios en ti, no proviene de ti. No hay nada bueno sino solo Dios. No hay nadie bueno sino solo Dios. Eso es porque nuestro pecado nos separa de Él, nos distingue de Él. Después de Jesús haberle hablado sobre los mandamientos, el hombre dice que ya cumplí todos. Estoy listo para lo que viene, ya desde pequeño. Y Jesús le da esa mirada, ¿no? Pero con amor. Y el amor de Dios se ve en compasión, yo creo. Sentía compasión cuando veía a este hombre que pensaba que hacía todo muy bien. Y con la invitación de seguir a Jesús, viene también el desafío de hacer lo que Él te exige. Y el hombre, Jesús sabía en su compasión que lo que le iba a decir a este hombre le iba a doler. Y el hombre se fue triste, tenía grandes riquezas, pero iba a perder el mayor tesoro que hay por esas riquezas que desvanecen. Y nosotros hacemos esto también, ¿verdad? Somos culpables todos de esto. Escogemos, como dice Jonathan, la creación y no el creador. Puede ser el dinero, puede ser el estatus, puede ser una casa, un empleo que te paga bien, o solamente algo como la seguridad. Buscamos las riquezas de esta vida, las riquezas mundanas. Y aunque adquiramos más y más, nunca nos satisface. Y de la misma manera que nadie es bueno sino solo Dios, no hay nada bueno sino su reino. Nosotros no podemos llevar nada de esto a la eternidad. Cuando se muere el cuerpo mortal, lo único que continúa es el alma. Todo desvanece. Por eso dice Jesús que es tan difícil un rico entrar en el reino del cielo, porque la tendencia humana es escoger la creación, escoger lo que vemos, confiar en lo que vemos. Y Jesús está predicando un reino que no se ve, con tesoros que no se ve, que no se escoge aquí. Y Jesús también promete, aunque cueste, aunque sea muy, muy difícil,
vale la pena. Recibirán 100 veces en la edad venidera. Eso quiere decir que por ahora acabas con menos de los demás. Acabas con menos aprobación social. Acabas con menos dinero, menos fama. Pero ¿estás dispuesto a hacer este sacrificio? Capital financiero, capital social. Esas riquezas se van a desvanecer. Y dice Jesús, les aseguro, voy a multiplicar estas bendiciones para ti. Así que confiamos en Él, sí o no. Estamos viviendo por su reino o el reino que queremos establecer nosotros. Cuando nos morramos, vamos a dejar un legado. Pequeño o grande, lo vamos a dejar. ¿Quieres que te conozcan como alguien que vivía acomodadamente o como alguien que dejaba la huella de Dios a donde quiera que pisaras? Alguien que fue generoso con tu tiempo, con tus recursos. Alguien que amaba a los demás, que compartía el evangelio. Mucho que pensar, ¿no? Aquí viene la tercera parte de este pasaje. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12, los discípulos, y comenzó a decirles lo que sucedería. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Esta ya es la tercera vez que Jesús predice su muerte, predice su resurrección. Lo dice plenamente también y ellos ni siquiera se dan cuenta de que está hablando de sí mismo. Tenían miedo, dice, así que a lo mejor eso les distraía. Pero dice que le van a azotar, le van a torturar y después de 3 días muertos, subirá. Jesús es el Mesías, el que Dios envió, el que las profetas habían anunciado hace siglos. Pero igual los discípulos no entendían esto, porque sus expectativas ya tenía siglos que el pueblo de Dios iba estableciendo sus expectativas sobre este Mesías, ¿verdad? Esperaban a un rey conquistador, igual un guerrero fuerte o algo así. Pero Jesús fue un hombre, un carpintero de ternura, amabilidad, de humildad. Le daba igual el estatus social de la gente. Invitaba a la gente a que le siguiera. Se asociaba con la gente que estuviera en la parte más bajo del escalón social. Y los discípulos no ven a este patrón, ¿verdad? No ven a un patrón que está estableciéndose. Jesús está con ellos, sirviendo a los demás, dándole la bienvenida a los demás. Y hasta en su muerte nos está sirviendo, ¿verdad? Y lo único que ellos sienten es miedo. Se predice que el Mesías iba a ser un siervo sufridor. Y aquí predice su sufrimiento y lo hace en servicio. No se dan cuenta. Pero Marcos incluye esto porque nos quiere demostrar, lo predice 1, 2, 3 veces. Siempre fue el plan de Dios mandar Jesús como el sacrificio perfecto para nosotros. No fue una accidente, no perdió Jesús, no perdió, ganó. Así que ellos aún así no están listos para entender que Él es el Mesías. Él es la forma que Dios nos salva. Ya vamos a leer la última parte de este pasaje de hoy. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?
concédenos en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecho y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así como Jesús les llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué buena noticia. Así es su reino. Y ya está establecido el orden que va a haber. No le corresponde a Jesús decidir si van a sentar aquí, van a sentar ahí. Jesús le pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir? En su omnisciencia sabe que sí. Santiago más tarde moriría como mártir y Juan iba a vivir en exilio. Y Jesús es un gran maestro. No es apenas un maestro, pero también es un gran maestro. Utiliza este momento con una pregunta bastante loca. ¿Podemos sentar en el trono contigo? Claro que no. Utiliza este momento para enfatizar un mensaje importante sobre su reino. Y yo creo que esto se refleja en todos sus pasajes, todas las narrativas que hemos leído hoy. Que el mundo opera con estructuras de poder. Y ellos en poder se sientan en los lugares de honor. El reino de Dios es para aquellos que se humillen y que se hagan siervos de los demás. Y hasta Jesús, el rey de este reino, vino a servir, no para que le sirvan. Así que, ¿qué hacemos? Pablo nos dice que imitemos a Dios y también nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así que haciendo mis ecuaciones, imitando a Jesús, amamos como Él, enseñamos como Él, compartimos la buena noticia como Él, siempre predicaba el reino. Actúa como Él y servir. Así nos llamó a nosotros, sacrificialmente. Vivió una vida perfecta solo para darla como un regalo a pecadores. El rescate en este caso que describe Jesús, el rescate es lo que se paga para liberar el que está cautivado, el que es esclavo. Nosotros éramos esclavos antes de la venida de Jesús. Éramos esclavos al pecado. El pecado nos encadenaba. No teníamos cómo librarnos solitos. Pero Jesús vino a servir y dar su vida como un rescate de muchos. Y eso quiere decir que gracias al precio que pagó con su vida, nos libra del castigo del pecado, que es la muerte y la separación de Él. Lo único que hay que hacer es seguirle. Si seguirle es servir como Él y servir a Él, y si nos comprometemos a hacer esto y aceptamos su regalo de la salvación, que no cuesta nada,
podemos vivir en este reino que predica. Y ese reino es perfecto, perfecto. Lo hemos visto en todas las narrativas de hoy. Yo creo que podemos llevar 3 puntos, 3 puntos con el mensaje de hoy que se refleja de cómo ese reino es perfecto y 3 formas que nos pueden dar consuelo. El primero, no hay que entender perfectamente a Dios, solo hay que confiar en Jesús. Esto nos quita presión de saber lo que no se puede saber sobre Dios. Muchas veces buscamos claridad total y no se puede obtener. Los ejemplos de esto para saber cómo actuar son los niños. Ellos ven a su amor, confían en la seguridad que Él provee y confían que Él es bueno. Así que si tú has visto su amor, si tú has creído en su sacrificio, te pregunto, ¿cuándo bastará para que confíes en Él? Segundo, grandeza terrenal no es la entrada a su reino. Por eso este reino es perfecto. Esto es buenas noticias. Podemos intentar, pero vamos a fallar. No se puede. No se puede cumplir la ley. Solo Jesús lo pudo hacer. Tampoco hay que tener éxito por estándares mundiales. La riqueza material, el éxito terrenal, no es como Jesús nos mide. Él quiere que le sigamos, que hagamos sacrificios, que pongamos los demás antes de nosotros. Y la última y la mejor, el reino es prometido. Igual como el Mesías fue predicho a venir y vino. Igual que Jesús dijo que iba a morir, pero iba a resucitar 3 veces y pasó. Este reino fue hablado que va a venir. Y podemos contar con esto. Establecerá su reino aquí y establecerá un nuevo orden donde los últimos son primeros. Así que mientras volvamos esta semana a casa, dejemos que ese reino sea la motivación de nuestra vida, sea la motivación de nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestra fe.